Entonces este otro teorema me dice que si f es continua en un intervalo cerrado, si f es continua en un intervalo cerrado a, b, entonces f alcanza máximo o mínimo, bueno, y mínimo en ese intervalo. Entonces f posee un máximo y un mínimo en dicho intervalo. ¿Okay? En otras palabras, tenemos supremo e ínfimo. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Okay? Que la función evaluada en todos los puntos del intervalo en algún momento posee un supremo y en algún momento da un ínfimo. Eso es lo que estamos diciendo. Que puede ser más espacio. Lo cual nuevamente tiene mucho sentido. En el dibujo anterior se ve, ¿verdad? Que eventualmente va a alcanzar el punto más alto, ¿verdad? Y eventualmente vamos a tener por ahí el punto más alto, el punto mínimo. De hecho, para la demostración vamos a llamarle el punto más alto de M mayúscula, ese va a ser nuestro supremo, y el punto más bajo de M minúscula, ese va a ser nuestro ínfimo. Y vamos a hacer la demostración tal vez igual para el supremo, y para el ínfimo es muy parecida. ¿No? Ok, vamos con la demostración. Ok, vamos a decir, bueno, antes quitémonos un caso de encima, que es el caso que es sencillo. ¿Qué pasa si f de A y f de B son iguales? Y la función es continua. ¿Okay? Si tengo una función continua, lo único que puede pasar, ¿verdad? O lo que sucede, es que el supremo es igual al ínfimo, que da lo mismo que f de A o f de B, ¿verdad? Entonces quitémonos ese caso de encima. Si m es el supremo de A, pero no he definido el intervalo. Vamos a definir primero el intervalo. Perdón. Sea A el intervalo D, que está formado por todos los X vamos a ver cómo lo ponemos. Son todas las evaluaciones de la función. Todos los X tales que existe un, tal vez lo hubiera puesto yes. Voy a subir un toquecito, Cristian, ya. Okay. Por ahí me están pidiendo que suba un toquecín. No sé si por ahí. Ok. Y seguimos por acá. Okay. Tal vez para hacer referencia a que son las imágenes, tal vez lo voy a llamar Y aquí más bien. Entonces, o sea, todas las Y's que pertenecen a R, ¿verdad? Tal es que existe un X en el intervalo tal es que f de x me da la y. ¿Okay? Es el conjunto formado por todas las evaluaciones de la función. ¿Okay? Todos los yes donde se evalúa la función. Por ejemplo, en el dibujo anterior, ahí me voy a mover un poquito para arriba. Por ejemplo, en el dibujo que hice aquí antes, ese conjunto está formado por todas las yes que me devuelven la función al ser evaluada en el intervalo. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Okay? Mi conjunto está formado por todas las yes, tales que existe una x, que la evaluación de la x en la función me da la y. Está formado por todas las yes que me dan la función evaluada en todos los puntos entre A y B. ¿Okay? Entonces, ahora sí, quitémonos el caso en que la función sea constante. Yo voy a decir igual, sea m el supremo, y otra vez estoy haciendo algo aquí que todavía no puedo. Ok.
Creo que borré. Aquí. Primero, más bien, primera pregunta. ¿A está acotado superiormente? Sí, el teorema anterior me lo garantiza. ¿Okay? A está acotado superiormente y también inferiormente. E inferiormente. Además, A es distinto de vacío. ¿Por qué? Porque f de A y f de B están ahí en ese intervalo. Ya que f de A, o sea, la evaluación del A en la función y también la evaluación de B en la función están en A. O pertenecen a A, como quieran ponerlo, ¿verdad? Pertenecen a A. Entonces, por lo menos tiene esos dos elementos, los extremos. Es diferente de vacío. Si está acotado y es distinto de vacío, posee supremo. Por lo que posee supremo e ínfimo. Por lo que posee supremo e ínfimo. Y ahora sí, ¿verdad? Desde el inicio estaba tratando de escribir esta M y hasta ahora puedo. M es el supremo y sea M minúscula el ínfimo del intervalo. Bien, o del conjunto. Entonces ahora sí, quitémonos el caso en que la función sea constante. Si M mayúscula, el supremo, es igual al ínfimo, quiere decir que todas las evaluaciones dieron igual, ¿verdad? Quiere decir que la función es constante. Entonces, f es constante. Y el máximo y el mínimo serían f de A o f de B, ¿verdad? Okay. O sea, si existe algún valor en el intervalo, tal que me da lo más posible y lo menos posible. Y coja el A o el B o cualquier valor entre ellos dos. Todos dan lo mismo. Entonces agarre cualquier valor aquí en medio y eso le va a dar el valor más alto y el valor más bajo, ¿verdad? Entonces si M es igual a M, entonces F es constante eh, y para cualquier valor de o en cualquier valor C en el intervalo A, B, F de C es el máximo y el mínimo en este caso, una de las dos cosas. Y el mínimo. Listo, nos estamos quitando el caso en que la función sea constante. Entonces ahora sí, tomemos el caso en que la función no es constante. Voy a bajar aquí un poquito. Entonces vamos a decir, ok, supongamos entonces que el máximo, el supremo, es diferente al ínfimo. Otra vez, estamos por aquí con un A, por aquí con un B. O sea que estoy tomando una función en un intervalo cerrado. La función es continua. Por lo tanto, no importa lo que haga aquí en medio, lo que yo estoy diciendo es que la función va a tener un punto en el intervalo que da lo más posible, ¿okay? Y un punto en el intervalo que da lo menos posible. O sea, voy a tener que demostrar que existe algún valor en el intervalo tal que la función evaluada en ese valor me da el supremo. Y que existe algún valor tal que la función evaluada en ese valor me da el ínfimo. ¿Okay? Eso es lo que quiero demostrar. Entonces, ok, si m es distinto de m, eso quiere decir la función no es continua. No es continua. Entonces, se buscará o se verificará. ¿Profe? Sí, ¿Sería que no es constante? no es No. constante, sí, gracias. Lo dije, sí, no es constante, muchas gracias. Sí, porque continua el intervalo, perdón, el enunciado del teorema me dice que es continua, ¿verdad? Sí, la función no es constante, entonces se verificará que existe un C en el intervalo
tal que f de ese c me da el m mayúscula, me da el supremo. ¿Verdad? Si logro eso, entonces ya estoy diciendo que, que sí tiene máximo, ¿verdad? O sea, que me está dando que sí existe un valor en donde la función evaluada en SC me da lo más que puede, que es el supremo. Esto es para, o la demostración lo voy a estar haciendo para el supremo, pero para el ínfimo, o sea, para el mínimo sería igual. Para el mínimo sería similar. ¿Okay? Entonces la voy a hacer para el máximo, pero si la quieren ver para el mínimo, entonces de ahí es básicamente eh, lo mismo. ¿Ok? Entonces, vean lo que vamos a hacer. Igual, cuando yo quiero demostrar que existe algo, pero en este caso quiero demostrar que existe un C en el intervalo, tal que f de c me da el m mayúscula. Entonces, usualmente, ¿qué hago yo si quiero demostrar que existe? Y lo hago por contradicción y supongo que no existe, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que no existe. Y vamos a demostrar al final, o a llegar a una contradicción, entonces tiene que existir. Okay, entonces, por contradicción, suponga entonces que ese C no existe. Suponga que no existe ese C. No existe C que pertenece a B tal que f de C sea igual a ese supremo. Okay, vamos a partir de ese supuesto. Vamos a suponer entonces que el C no existe. Okay. Y vamos a tratar de llegar a una contradicción. Okay. Vamos a definir una función nueva, okay, g de x. Entonces, el truco de esta demostración es definir la función g de x, que va a ser m menos f de x. Ok, m es el supremo, ¿verdad?, del intervalo. O sea que estoy diciendo que m es la menor de las cotas superiores. O sea, m está por arriba de todo lo que me puede dar la función en el intervalo. Entonces, estos valores que me devuelve la función tienen que ser por fuerza menores que m. ¿Ok? Y como estoy diciendo que no existe un c tal que la función evaluada me dé exactamente m, eso nunca da cero, ¿verdad? Esa resta nunca da cero. ¿Verdad? Porque estoy suponiendo que no existe un c, no hay un valor aquí tal que al evaluarlo en la función me dé m mayúscula. Entonces estoy diciendo que g de x es siempre positiva, ¿verdad? Porque al supremo, al valor más alto, le estoy restando algo que es más pequeño que m, ¿verdad? No sé si hace falta, ¿verdad? F de x yo sé que es más pequeño que el supremo, y entonces m menos f de x siempre es positivo, estricto, y nunca me va a dar cero, porque estoy suponiendo que no existe ese c. ¿Ok? G de x es positivo. Además, voy a bajar un poquito. Okay. Además, G es continua en el intervalo AB. ¿Por qué sé que es continua? Ah, porque es resta de continuas. Y la resta de funciones continuas es continua. ¿Okay? Resta de continuas. Resta de funciones continuas. Resta de funciones continuas. Ok. Si la función es continua en una coma B, es acotada, ¿verdad? Uno de los teoremas que ya demostramos. Okay. Si G es continua en A, B, entonces G es acotada.
1 entre g de x también lo es. Ok, ¿por qué? ¿Es continua? Sí, división de continuas es continua, ¿verdad? División de continuas, de funciones continuas. Bueno, como lo habrán visto, yo acostumbro a explicar mucho en las demostraciones. Yo creo, no sé si será algo bueno o algo malo, pero me gusta como escribir todo así como bien explicado, ¿verdad? Es división de funciones continuas con g de x diferente de 0. Ya habíamos dicho que g de x, vamos a ver dónde lo pusimos, por aquí arriba, g de x es mayor estricto que 0, nunca se hace 0, ¿ok? Porque supusimos que el seno existía, ¿ok? También lo es, y como 1 entre g de x también es continua, es acotada, ¿ok? Pongámosle una cota, también lo es. Por lo que existe un D, no hemos usado D, ya usamos C y no hemos usado D. Por lo que existe un D mayor a 0, porque yo sé que g de x solo devuelve positivos, tal que 1 entre g de x es más pequeño que el D. ¿Ok? Y entonces, vamos a ver, g de x sería menor que 1 entre d. Bueno, más bien g de x sería mayor que 1 entre d sería menor a g de x. ¿Ok? Así. Me estoy devolviendo aquí. ¿Ok? Entonces, 1 entre d es menor que g de x, pero g de x era m menos f de x. Quiere decir, voy a bajar un poquito, quiere decir que 1 entre d es más pequeño que m menos f de x. Quiere decir que f de x, lo voy a pasar a sumar, es más pequeño que m menos 1 entre d. ¿Okay? 1 entre d es positivo. Porque habíamos dicho que d era positivo. Entonces, a m le estoy restando un valor, ¿verdad? Eso me está dando más pequeño que m. ¿Ok? Ahora, m menos 1 entre d es más pequeño que m. Porque menos 1 entre d es negativo. ¿Verdad? Entonces, sumándole m a ambos lados, m menos 1 entre d es más pequeño que m. Muy bien, pero entonces es una cota de f. ¿Verdad? Así. M menos 1 entre d es una cota de f menor a m. Suave, pero m era el supremo. M era el más pequeño de todas las cotas. No puede haber una cota más pequeña. Contradicción. ¿Ok? Recuerden, el supremo es el menor de todas las cotas superiores. Y estoy diciendo que esta es una cota superior, m-1 entre d es una cota superior de la función, pero ya había dicho que m era la cota el supremo, perdón, y m-1 entre d es más pequeño que el supremo, y es una cota, o sea, no puede pasar, ¿verdad? El supremo es la más pequeña de todas las cotas superiores. Entonces es una contradicción, por lo tanto, voy a bajar. Por lo tanto, C debe existir, ¿verdad? Existe C tal que f de C, C es igual al supremo. Muy bien. Esta sí, bueno, como ven, se lleva un poquillo más de trabajo, ¿verdad? Para lograrla demostrar. Y bueno, igual voy a hacer un corte aquí en la grabación.